La vida es un cuento contado por un idiota lleno de ruido y de furia, que no significa nada. El sonido y la furia, el podcast de literatura. En el mundo de las letras, donde la pasión se enciende, el sonido y la furia es donde la mente se extiende. Con Alexis Leiva en la mesa, la charla nunca es liviana. Matías Bertini trae la chispa, la conversación es hermana. La cultura literaria navega desde el amor hasta la muerte. Las palabras son el puente, con estos dos al timón. El viaje es más que elocuente, así que sintoniza, no te pierdas este beat. El sonido y la furia, el podcast que es un hit. Con Alexis y Matías, la literatura es un festín. Prepárate para un viaje donde el arte es el fin. Soy Oliverio. Suscríbete a la biblioteca El Sonido y la Furia. Alexis, ¿conoces a Lev Konstantinovich Andriashvili? No. Bueno, habla bien de vos que no sepas quién es. ¿Por qué? Y es el agente ruso que puso micrófonos en la Casa Rosada. Se ve que se metió alguna medianoche. Ajá. Puso micrófonos en la Casa Rosada y es el famoso por tener contacto con Venezuela. Y además dicen que lo vieron en una unidad básica kirchnerista de San Telmo. Anarco mapuche kirchnerista. Sí. Sí. Y una vez tiene una foto en Necochea con Manuela Castañeira también. Y me imagino. Yo pensé que era Putin al que decían. O dije, capaz que no es. Ya estaba pensando un jingle yo, mirá. Quizás no sea Trotsky, quizás no sea Lenin, quizás no sea Dostoyevsky, decía yo. ¿No? Pero hay tantas. Y así, ¿no? Sí, yo pensé que era me imaginaba que era un poeta ruso, pero no, parece que es un espía. Maravilloso. Qué mal momento para ser ruso, ¿no? Claro, sí, acá hay un montón encima, cada rato que vas a la plaza y vas hablando, ves que viene un ruso de frente y te callás, ¿viste? Lo cruzamos en silencio. Sí, cosa obvio. Que nos mete un micrófono. Y lo peor es que ahora le están haciendo mala fama a nuestro ruso favorito, el ruso Berea. Claro. Pobre Yo ruso. dejaría de hablar con el ruso Berea también, por las dudas. Sí, ¿no? Ni siquiera nombrarlo, ¿no? Me encanta igual que el problema sea que se filtró. Nadie dijo que los audios eran mentiras. El único problema es cómo carajo se filtraron. Claro, nadie está explicando eso. Nadie está explicando. ¿Te gusta lo que hacemos y querés ayudarnos? ¿Te gustaría elegir y llevarte libros geniales todos los meses? Suscríbete a nuestra biblioteca El Sonido y la Furia. Por una suscripción mínima te llevas un libro a elección todos los meses. Y de paso, nos ayudás a continuar haciendo este podcast y todo el contenido que ofrecemos. Además, formarás parte de una comunidad que recibe una newsletter todas las semanas con contenido exclusivo. También hay descuentos en librerías y en talleres. Visita nuestro Instagram, @elsonidoylafuriafm, y busca el enlace en nuestra bio. Gracias por acompañarnos en esta aventura literaria. El Sonido y la Furia, el podcast de literatura. Sean bienvenidos y bienvenidas al Sonido y la Furia. Matías Pertini, ¿quién les habla? Y en esta oportunidad, el placer enorme de saludarlo, diría un tal conductor y gran relator de fútbol, el querido uruguayo Víctor Hugo. Somos el programa más uruguayo. Después de la temporada uruguaya, claro, nos había faltado el más importante, quizá. Creo que hemos llegado al uruguayo más importante. Muy buenas noches, gente. Digo muy buenas noches porque, por supuesto, la literatura sucede de noche, esta vez en Francia, vamos a decir, porque llegamos como segundos a Francia. Así que
Bueno, Mati, hoy es un programa bastante extraño, diría yo, porque no hemos tomado mucha literatura francesa, excepto Jules Beck. ¿Qué más hemos tomado de Francia? Flaubert. Flaubert, ¿qué más le hemos? Pero no Flaubert hemos hicimos hecho muchos franceses, me parece. de Flaubert hemos hecho, obviamente, Madame Bovary y Beauvoir et Pécuchet, que no hay título más francés que Beauvoir et Pécuchet. Tenés razón, Beauvoir y Pécuchet. Qué bueno ese episodio. Vamos a invitar a la gente a que vayan a ver, a escuchar en realidad nuestro episodio de Beauvoir. Qué brutal edición que se mandó Eterna Cadencia con Fonterrida, por Dios. Dejando la vida. Dejándolo. Sí, fue. Aparte, viste, de esas obras. Mira, y estoy pensando ahora que Tristram Shandy, ¿de dónde era? No, Tristram Shandy era escocés, ¿no? El de Tristram Shandy. Anglosajón, por lo menos, sí. Sí, no. De esas literaturas decimonónicas perdidas o del siglo XVII perdidas, que estamos, parece como si estuviéramos muy lejos de todo eso, ¿no? Digamos, en cuanto a que ya no se hablan de esas literaturas. Hay mucha novedad, mucha de ahora, o rescates del siglo XX, pero charlas o podcasts de literatura que hablen sobre libros del siglo XIX, libros del siglo XVIII, no están quedando muchas. De mitología hablan un montón, ¿viste? De mitología siempre, ¿no? Claro. Mitología griega, romana, eso sí. De hecho, no sé cuántos podcasts han hecho lo que hicimos nosotros con el Ulises. Claro, nosotros nos fuimos al re carajo y dijimos, vamos al siglo XX, vamos a meternos ahí. Lo mejor del siglo XX. Claro, vamos a lo que marcó el siglo XX también, ¿no? Porque el siglo XX de alguna manera está ahí, tiene que ver con eso, ¿no? Sí. Pero sí, bravo. ¿Vos qué relación tenés con Víctor Hugo? Y no hablo de Morales en este caso. Yo pensé que íbamos a hablar de la novela de Víctor Hugo Morales. ¿Te acordás de una que publicó en el 92? A ver, ya te digo cómo se llamaba. Sí. Todos cometieron, en esa época mucha gente cometió el error de publicar una novela. ¿Te acordás la novela de la Nata? Claro. Pero bueno, tenía un libro escrito, Víctor Hugo. Un grito, claro, sí, un grito en el desierto. Bueno, pensé que íbamos a hablar de la novela de Víctor Hugo. Me la leí al pedo entonces. No hacía falta, Mati, que lo leyeras. Creo que ni Víctor Hugo lo había leído. No, él ni siquiera la leyó él. Se la dio el editor y dijo, fíjate más o menos bien. ¿Qué hacemos con esto? Sí. Pero bueno, con el Víctor Hugo, histórico, escritor, todístico también, ¿no? Porque. Y eran esos intelectuales completos, poeta, escritor. Claro. Sí, casi hombres del Renacimiento. Claro, como que de alguna manera tuvieron, digamos, donde el intelectual era un personaje o una persona social, un actor social muy importante que ocupaba muchos espacios, ¿no? Porque no había mucho. La política también, claro, bueno, en esa época. El intelectual en la política, sí, mucho de intelectual en política, ¿viste? Eso sí había un montón, ¿no? Bueno, Montesquieu, ¿no? Rousseau, a ver, ¿no? Estamos hablando, sin ir muy lejos. Como de Montesquieu, yo los he tenido, no sé por qué los vendí en algún momento. Bueno, sí, en realidad sé por qué los vendí. Eran épocas. Porque necesitaba plata. Y claro, sí. Pero los tenía todos los tomos de Montesquieu. Claro. Bueno, también hay que contar que bueno, Víctor Hugo es un autor, es dramaturgo, novelista, ¿no? Que estuvo ni bien arrancaba el siglo XIX, 1800. O sea, antes de que escribiera Poe, por ejemplo, para que se vayan dando una idea, en ese momento, antes de casi todo lo que después a nosotros nos influyó un montón, ¿no? Digo, todo lo que es la poesía, el surrealismo, ¿no? El simbolismo. Ya romanticismo estaba, en pleno romanticismo este muchachito. No, aparte, viste que hay una... creo 83 que años el muchachito, 83 años vivió el muchachito. Por claro, cierto. un montón para la época. Un montón. Pero, creo que se lo escuché a Felipe Piña, que San Martín, cuando se va para Francia, Sí. Don José de San Martín, ha compartido alguna que otra tertulia nocturna con Víctor Hugo, Balzac. Oh, Balzac, claro.
Honoré. Qué buen nombre es Honoré, boludo. Honoré. Sería un honorio acá, pero bueno. Sí, no, acá sería Honorio, es cierto. Pero Honoré es muy bueno. Qué groso. No, si llegás ahí, en la mesa están San Martín, Víctor Hugo y Balzac. ¿Dónde? Yo paso derecho, casi que no me... ¿Qué puedo decir ahí? La pregunta es, ¿quién pide primero? Ese, viste que el que pide primero es el grosso, ¿no? Sí. ¿Quién pide primero? Yo pido tal cosa y todos van atrás de ese pedido en la mesa. ¿Quién pide primero ahí? Y San Martín podría decir, ¿quién de ustedes que liberó un continente? Bueno, pero yo escribí Los Miserables, y el otro dice, yo escribí 100 novelas. Sí, bueno, pero tengo mucho piripipí, pero la sangre la puse yo, dijo. Claro, ¿quién cruzó los Andes? ¿Quién sabe cuántos metros tienen los Andes? Dijo. Sí. Esas montañas que no me dejan dormir. Ay, ¡qué bárbaro! Son esas montañas que no me dejan dormir. ¡Qué bravo! Así que hasta hizo poesía San Martín, ya tiene 2 motivos, 2 puntos. Acabamos de decir en esa mesa quién pidió primero. ¿Quién pidió primero? Fueron al bar al restaurante y quién pidió primero. San Martín pidió primero. Sí, bravo. Aparte un mestizo, ¿no? San Martín. Bueno, San Martín es para otro tema. Pero sí. Bueno, pero tenemos un montón de literatura y en realidad también porque lo loco es que Argentina en sí, sobre todo Buenos Aires, ha estado muy influenciada por Francia, ¿no? Digamos, en esa época, digamos, las aristocracias hablaban francés. Claro, el idioma. Echeverría, ¿no? Si no me equivoco, el idioma intelectual, claro, el idioma intelectual era el francés. Digamos, el centro, por lo menos el faro, digamos, intelectual, de la intelectualidad, era Francia, ¿no? Después se fue corriendo a lo que llaman algunos con cierto tono la anglósfera, ¿no? Y hasta los comienzos de los 70s, te diría que Francia era un bastión, ¿no? Digo, en filosofía, vas a Sartre, Deleuze. Claro, de 1970, sí. Bueno, el Mayo francés fue... Claro, bueno, sí, había una intelectualidad ahí. Muy potente. Siempre al frente, y mismo... A pesar de que el poderío del imperio era inglés, el poderío imperial era inglés, Francia era como el faro intelectual, ¿no? Un poco por ahí era giraban entre ellos dos, ¿no? Sí, entre ellos dos, entre Inglaterra. Simone de Beauvoir me falta mencionar, que antes que se me... Claro, bueno, sí. La vanguardia. Y toda la vanguardia, todo lo que es Artaud, todo lo que es... ¿cómo es? El París era una fiesta también, ¿no? Con Hemingway dando vueltas por ahí, que se cruzaban, se podía llegar a cruzar con un Toulouse-Lautrec, con Picasso también dando vueltas. Sí, andaban todos por ahí. Buñuel, bueno, ¿no? Bueno, sí, también, claro. Todos iban hacia ahí, ¿no? Era como París, como el lugar, ¿no? Y a veces no, y hoy creo que está como medio olvidado eso, ¿no? Y ese París del siglo XIX, muy bien retratado también por se me fue ahora, justo. ¿Baudelaire? Claro, sí. Cómo se forma esa ciudad reventando todos los barrios que hay alrededor, ¿no? El sprint de París. Esa idea de que camina por la ciudad, el bohemio. Sí. Esa París porque fue la ciudad hecha para ser ciudad. No fue un conjunto de casas que terminó siendo ciudad y acomodándose, sino que rompieron todo, tiraron todo e hicieron una ciudad diseñada para ser una ciudad moderna, ¿no? Bueno, esto antes, no mucho antes tampoco, ahora que lo pienso, no mucho antes, digamos, porque estamos hablando que Víctor Hugo nace en 1802, 1862 publica Los Miserables, ya pasado en lo que fue las revoluciones del 32. Mirá lo que tuve que estudiar. La gente tiene que valorar este tipo de cosas. Cuando nosotros le pedimos que se suscriba a la Biblioteca de la Furia, del Sonido de la Furia, la Biblioteca del Sonido de la Furia tiene que ver con esto. Nosotros nos ponemos a estudiar para esto, gente. Yo de Francia no sé casi un choto, y sin embargo tuve que informarme y decir, pero estas revoluciones y estos quilombos que se armaron acá, ¿de qué eran? Bueno. Claro, de hecho, de lo que tiene Víctor Hugo también,
con otro texto de la época. Esto habla de la importancia y la coyuntura política también. Claro. Porque, digo, algo que está muy presente en Los Miserables, por ejemplo, es la figura de Napoleón. Sí, Que absolutamente. también está presente en Rojo y Negro de Stendhal y también es el faro de Guerra y Paz de Tolstoy. Digo, imagínate lo que fue Napoleón. Lo que fue ese siglo, ¿no? La influencia de lo que fue Napoleón, ¿no? Claro. Sí, totalmente. Rojo y Negro, boludo, qué bueno. Él quería ser Napoleón, Sorel. Claro, sí. Casi esa locura, ¿no? Pero ahí en ese también se ambienta yo siempre lo nombro. Ahora que me doy cuenta lo nombro porque se ve que me gustó muchísimo, que eran los duelistas de Conrad, ¿no? También está en esa época, ¿no? Sí, también claro, está durante esos tiempos. Lo que decía de la revolución que sucede en París es en 1832, las revoluciones de las barricadas, donde matan a Lamarque, ¿no? Y a partir de ahí, según Víctor Hugo, pues también hay algo interesante, que esto es contexto, ¿no? Esto para ir armando hacia alrededor todo esto, de Jean-Maximilien Lamarque, era un general, ¿no? Que al morir se armó todo como una queja a través de eso y una revolución a través de eso. Hicieron barricadas, se armó un despelote contra la monarquía, ¿no? Eran épocas así muy potentes, muy revulsivas en eso. Y fue la revolución de 1848, que era la que lo motiva a Marx. Claro. Todo bastante revuelto, ¿no? Y sí, porque es caída de las monarquías, caída resurgimiento de la burguesía como gran actor social, ¿no? Sí. Y la búsqueda de las libertades, es tremendo. Y esto como para ir alrededor, me parece, también me gusta de esa época contar, hay un episodio de Sandman, donde van a buscar la cabeza de Orfeo, del hijo de Oneiros, de Morfeo, y están durante unos días antes de la decapitación de María Antonieta. No, del revolucionario francés, ¿cómo es? Del que inventó la guillotina, sí. Bueno, ahora me voy a olvidar cómo se llama. Que muere bajo su propio invento. Claro, sí. Bueno, durante todo Robespierre, ciudadano Robespierre, la puta que lo parió, exactamente. En realidad que la crea es Joseph Ignace Guillotin, y de ahí viene su nombre, guillotina. Claro. Que hizo famosa a fuerza de uso. A fuerza de uso, sí. Fue Robespierre. Claro. El emergente de la Revolución Francesa, ¿no? Claro, lo interesante, porque en esas épocas habían incluso, cambiado el nombre de los meses para quitarle todo atisbo de monarquía o de imperialismo, ¿no? Entonces, los meses no eran julio, no eran agosto, sino que eran el mes de Termidor, por ejemplo. No, imagínate, eran todos los meses. ¿Cómo terminas ese mes, no? Con el hígado latiendo. Por lo menos póngale coca porque va a ser terrible ese mes. El mes de Termidor es bravísimo. No, bravísimo. Espero que sea febrero, que es más cortito. No, creo que era uno de estos. Uno de 31 te la regalo. Me parece que era agosto, si no me equivoco. ¿Viste? Que agosto tiene 31 días y 10 días más de fin de mes. 10 días más de resaca. Claro, el mes de Termidor es tremendo. Todos termidores en la mesa, sí. Todos tienen que tomar. Otra vez no. Qué difícil. Bueno, estamos en la monarquía de Felipe I. Bueno, toda una cuestión histórica ahí que los invito a investigar también, porque nada. Nosotros vamos a abarcar un poco lo literario, pero hay algo que me llama la atención, que es muy interesante, que en esa época se hacía mucha ficción, pero también ya metida dentro del contexto histórico para analizar la historia. No era una ficción de historias pequeñas, no era una ficción, ¿cómo decirte? Claro, todo era épico, todo era grande, todo era la revolución mundial, no era un espíritu de época muy alejado de lo que podría ser el individualismo en ese sentido, no porque esté mal las historias mínimas, sino porque en ese momento no se consideraban así.
No, literalmente cada uno quería escribir el mejor texto de la historia. Imagínate que cada publicación tenga la intención de ser el mejor texto de la historia. Ojalá se siguiera publicando así. Claro, buscando más. Insoportable también. Sí, más es más. Sí, bueno, sí. Época de Wagner también, para situar. Yo el otro día, mira, charlaba con... Más y más y más. Y más, sí. Y eso es lo importante de él, sí. No, pero pensaba la otra vez que habíamos hablado en el Cebado habíamos hablado con Eugenia Alcatena, y estábamos con que no nos decidíamos si esta época era de texto, si la idea del texto que excede, que se expande, no es una tendencia nueva, que me parece que es el del futuro un poco, por lo que nosotros hemos visto, lo que hemos leído, usando a Cartarescu como ejemplo, digo, ¿no? Esto de abandonar la historia pequeña y sencilla para ir a algo expansible, ¿no? Ella me decía, pero capaz que es lo que nos pasa, te pasa por algoritmo, dice, por lo que vos lees o por lo que otros leen, pero hay muchas de las otras historias todavía. Y hay una convivencia, por ahí era lo único que llegábamos a pensar como punto intermedio, donde todavía esa literatura desangelada, esa literatura puesta en lugares pequeños, sin mucho halo, sin mucha búsqueda de epicidad, todavía convive, fue muy de los 90 y principios de los 2000, convive con esta otra que está surgiendo, ¿no? Me parece que un poco hay algo de eso, y estaría bueno que la gente nos diga también, ya que están escuchando y están comentando tanto los episodios de Spotify, también los de YouTube, que nos comenten un poco, ¿qué les parece? ¿Hacia dónde va la literatura? ¿Qué es lo que creen que está sucediendo con la literatura? La literatura del yo, por ejemplo, pienso, está abandonada, la del yo como la conocimos en los 90, esa ¿no? De que no pasaba nada, de una historia pequeñita, de una tortura muy sencilla, muy, muy corta, muy, muy privada, ¿no? Y ahora hay una exaltación del yo, ¿no? Con una invasión de eso que tiene que ver con el discurso de redes sociales, imagino yo, y todo lo que nos ha invadido, ¿no? Digo, hay más búsqueda de yo, la víctima de yo, el personaje que, ¿no? Como autor y como personaje a la vez, que lo otro. Pero eso también está como quedando, me parece, hacia una literatura más abierta, me parece como más abarcadora. Yo le decía, poner Gabriela Cabezón Cámara, no me parece una literatura mínima. En el sentido de sencilla, de pequeña, es brutal, busca hacer cosas increíbles, digamos, apunta hacia adelante, ¿no? Y un poco aquella época era eso, ¿no? No había lugar para el individualismo corto. Había historias personales, ejemplificadoras y casi metafóricas, ¿no? Siempre eran como metafóricas. Sí, metafóricas sobre todo, sí. ¿No? Donde los personajes tienen eso. Y bueno, estamos en pleno romanticismo. Víctor Hugo se va a valer de eso para hacer esta obra, que la tenemos acá, hay que comentarlo. Nuestro oyente desde España nos ha mandado, que fue lo que nos inspiró a hacer este episodio. Nos obligó prácticamente. Prácticamente. Nos mandó Los Miserables en 2 tomos de la Alianza Francesa, una edición de la Alianza Francesa. Imposible de editar, boludo. ¿Lo que es esto? 2 tomos increíbles, con unas anotaciones, con cosas que la verdad que está espectacular. ¿Sí? Espectacular. Sí. Como lo leí. Cuando yo lo recibí, yo no me animaba a abrir, no me animaba a cortar el blister ese. El celofán. Claro, no se puede. No se puede abrir. No, impresionante. Así que eso es no solamente es por agradecer, sino porque la verdad que Los Miserables es una obra de la que nos debíamos hablar, y bueno, hay veces que hay que hacerlo de una, si no se hace, ¿viste? Sin pensar. La literatura es un arte, y como todo arte, se puede enseñar. ¿Querés aprender a escribir mejor? ¿Querés mejorar los escritos que ya tenés? Inscribite al taller Palimpsesto. A partir de textos teóricos, reflexión, lecturas y ejercicios, vas a aprender las herramientas más importantes para mejorar tu literatura. Taller virtual Palimpsesto, grupal o individual.
Acordate, el que más sabe, más goza, y el que mejor escribe, mejor piensa. Ahora sí, vale spoilear. Estamos hablando de un texto de 150 años atrás. Claro, y que tuvo además 500 millones de representaciones en otro formato, digamos, cine, Claro, una película musical. que no mucho con Hugh Jackman. Claro, películas que se basaron en el musical, no siquiera, viste, era el libro, obras de teatro, películas, musicales, musical que se hizo a película. Todos sabemos más o menos o no la historia. A mí me sorprende que probablemente mucha gente no tenga ni idea de qué es Los Miserables hoy. Coincido. A mí me parece. Sí. ¿No? No ha tenido la popularidad que de otras obras, qué sé yo. Tampoco estoy seguro que si uno sale a la calle y pregunta quién fue Madame Bovary, vaya a tener demasiadas respuestas favorables. Lamentablemente. Pero me parece que hay, no sé, estoy dudándolo, porque no sé si, creo que Víctor Hugo sí es conocido. Sí, Víctor Hugo Morales, sí. ¿No? Pero claro, también ayudado por eso, justamente. No, pero por ahí sí, en cuanto a vi la película, sí vi la obra, no sé, sí vi la película musical y vi la película, ¿no? Digo, narrativa normal. Qué sé yo, sí, puede ser, pero hay como una referencia, me imagino, pero no es tanta. Digamos, si preguntás quién es Jean Valjean, no te van a decir quién es. No, ni en pedo. Ahí ya no. Menos ese, ¿no? Jean Valjean, así todo. Y no da, me parece. Bueno, a ver, ¿cómo podríamos arrancar? Es un personaje. Pasa que también, esto en el mundo literario, tampoco creo que. ¿Hay mucha gente que lo haya leído? Sí, a ver, sí, no sé. Pero Jean Valjean no es tan conocido como Raskolnikov, ponele. ¿Viste? Es verdad. Culpa de los zurdos. Incluso Sorel creo que es más conocido que Jean Valjean. Culpa de los zurdos. Creo que fue una mala elección del nombre, quizás también. Pero sé que está basado en un hecho real. Digo, culpa de los ¿cómo es? De los espías rusos, por eso. Complotan, ¿no? Claro, es un libro bastante zurdo. Claro, dijeron, también. Mejor Dostoyevsky y Tolstoy que. Es un texto bastante zurdo, Los Miserables. Digámoslo como se tiene que decir. Tal cual. ¿viste? Literatura zurda. En un gobierno como este, no. Siempre los ricos son los malos, vamos. Pobres ahí, que son una minoría. Ellos que son una minoría contra toda la masa de pobres encima que hay. Que les dan comida, les reparten cada tanto alguna que otra cosa. Desagradecidos, Jean Valjean. Qué desagradecidos que son. No, me mata. Vos sabés que yo te voy a contar un poco. Creo que en el contexto en que leí, estaba pensando en cuándo leí Los Miserables, ¿viste? Habré tenido 20 años, 19. Habrá sido 19, 20 años. Recién arrancaba el profesorado. Y por alguna extraña razón encontré el libro y bueno, no era extraño porque andaba por todas las librerías de saldo comprando libros de saldo. Editorial Libertador, seguro, ¿no? Alguna cosa de esas. No era Libertador en ese momento, no era esa. Si no lo hubieras podido leer. No. Igual, y lo leí en una edición extraña porque tenía una ilustración de tapa muy linda, muy hecho pipa. Lo tengo envuelto, no lo quiero sacar porque creo que lo saco y se desmorona. Eso con los años que han pasado. Pero estaba hecho en columnas. O sea, cada página tenía 2 columnas. No, imposible. Rarísimo, boludo. Rarísimo. Horrible leer así. Horrible, pero bueno. Como leer un diario, ¿te acuerdas que el diario venía en 7 columnas? Exacto. Pero nada, lo leí así. Lo que pasó es que empezás leyéndolo y hay algo que sucedió acá con Los Miserables. Yo creo que si te pasa en el momento que te tiene que pasar, digamos, en el momento donde vos estás permeable a cómo querés ser en la vida, te das cuenta que lo que hacen Los Miserables es darte la lección de buena gente. Entonces te dice, esto es ser buena gente, boludo, te dice. Vos creés que sos buena gente, esto es ser buena gente. Pues decís, puta madre, tiene razón. Y no empezás por a ver. Thénardier, precisamente. ¿Cómo? No por los Thénardier, la familia Thénardier. No, exactamente no por ellos no. Ya vamos a contar de ellos, ¿por qué? Porque no, son justamente lo contrario.
Es que en realidad lo primero que pasa, vos cuando empezás a leer los miserables te encontrás con el obispo Mariel. El obispo Mariel es un obispo que vive en su casita, hay unas monjas que vienen que lo ayudan, ¿viste? Está en una casita, medio como un hacha, pero tiene lo suyo, ¿no? Porque como voy a la iglesia, está bien, digamos, no está muerto de hambre. Y encuentran a un tipo que viene a pedir comida, ¿no? Un tipo enorme, grandote, vos lo ves y te da miedo, digamos, un tipo de esos que vos cruzás por la calle y te cruzás de vereda. Porque, Hugh Jackman, digámoslo. ¿eh? Hugh Jackman. Hugh Jackman. No, Hugh Jackman va y lo abrazás, boludo. No, bueno, pensé que hizo de John Valjean. Yo pensé que como Wolverine. Claro, por lo menos polémica la elección de Hugh Jackman. Sí, la verdad que no era bastante carilindo para hacer un Jean Valjean. Un reo. Sí, bueno. Un tipo que va a robar un pan. Liam Neeson hizo de Jean Valjean en el 98, en una película con Jeffrey Roche haciendo de Fabre, el policía que lo persigue. Es impresionante esa película. Es buenísima. Esa es buenísima. 98, buscala que está bárbara esa. Liam Neeson. No la tenía esa, ¿no? Liam Neeson haciendo. Bueno, cuestión es que te encontrás con este obispo que lo recibe y no solo le da de comer, le da plata, lo deja que se quede a dormir, ¿viste? Y el tipo está abrumado por la... Y este hombre grandote que viene en la noche está Jean Reno tendría que haber sido un buen Jean Reno. Sí, sabes que sí, Jean Reno habría sido buenísimo. Claro, una cosa así. ¿No? Sí. Bueno, ahora que tendrían que meter, viste, el cupo de raza tendría que haber sido alguno del que hizo ¿cómo es? De John Coffey en... ¿Cómo llamaba el actor ese? Pobre, creo que murió ya. Un actorazo. Bueno, cuestión. Lo hacen, lo reciben y ahí empieza a suceder algo. Michael Clark Duncan, perdón, sí. Sí. Este hombre se reconoce como Jean Valjean, que lo habían liberado de 19 años de estar preso en una cárcel a trabajos forzados por haber estado una noche, 19 años antes, caminando por la calle sin saber cómo darle de comer a su sobrino, porque vivía en una casa donde vivían todos juntos, y estaba su hermana, que tenía un hijo recién nacido, recién nacido, era chiquito, y no tenían para comer, y él sale a buscar algo para comer, y encuentra en una panadería, ¿viste? Un escaparate, rompe el vidrio y afana un pan y sale corriendo. Lo atrapan. 19 años de cárcel le dan por robar un pan. Arranca ahí. Es un montón. No será mucho, boludo. 19 años de cárcel le dan, porque él no sabía hablar, no sabía escribir, no sabía hablar bien, digamos, era muy marginal. Suena Calamaro de fondo diciendo el pibe está en cana por viajar colado. Lástima Argentina. Lástima Francia. Lástima Francia, sí. Y él se come 19 años. Claro, sale enojado con el mundo. Arruinado. Hecho todo, viste, todo lastimado físicamente y mentalmente. Y se encuentra con este obispo, con este hombre que le dice, bueno, y que lo recibe, y que como todo el mundo lo rechazaba, porque él tenía la marca de ser un reo, ¿no? De haber estado en cárcel, y él tenía que decirlo todo el tiempo que había estado preso, entonces nadie le daba laburo. Lo que pasa en todos los lugares de... Bueno, vos estuviste preso, andá a buscar trabajo. Como te sacan los antecedentes, andá a buscar trabajo. A ver si podés insertarte en la sociedad. Muy difícil. Y arranca por ahí. Bueno, y yo lo que quiero contarlo, esto quiero contarlo porque creo que es el punto donde va. ¿Cómo es? Jean Valjean no puede consigo mismo, no entiende por qué este hombre lo recibe así, se queda a dormir en el sillón que le dan, en un lugarcito ahí que le dan, y a mitad de la noche le dice, ¿por qué me ayuda? Le dice al otro, ¿por qué me ayuda? Dice, usted sabe, yo soy peligroso, ¿viste? No lo podía entender. El otro dice, no, sí, pero está bien, pero yo sé que vos vas a ser una buena persona, que vos podés ser todos podemos ser buenas personas, dice, no sé qué, bueno. Se queda a dormir, y a mitad de la noche le agarra unos platos, unos cubiertos, unos candelabros, ¿viste? Estos de bronce, todo, los mete en una bolsa y se escapa a mitad de la noche para robándole.
Lo encuentran, la policía lo agarra, como a 2 cuadras, una mala leche, malísimo para robar era. Siempre lo agarran también, viejo. Lo agarran, se lo traen de vuelta al obispo. Cuando el obispo le abre la puerta y ve a la policía que lo traen a él, se lo traen de vuelta, con los candelabros, con todo, le dice, no, él no me robó, yo se los regalé, dice. Yo le regalé eso y estas cosas también, le entra a traer cosas. Y esto también, se lo regalé, así que él no me robó, suéltenlo, le dice. No, yo no voy a hacer no lo voy a denunciar de nada. Él vino, es un amigo mío, yo se lo regalé a todo eso. Lo desarma al otro, lo desarma. Pues, ¿pero por qué? No me conocés, te acabo de robar. Y le dice, no te estoy regalando las cosas, los candelabros, dice, te estoy comprando tu alma, le dice. Con esto vos vas a salir de la oscuridad. Yo te lo regalo y llévatelo. Todo esto es tuyo, le dice. Vos podés hacer bien por la gente, vos podés ser... Lo desarma de una manera que no se puede creer. De ahí empieza a progresar él. Él empieza a hacer cosas, se lleva los candelabros y es un buen punto porque él va y los entierra en el bosque y no los usa. Le da vergüenza usar esos candelabros que pagaron su alma. Y él lo empieza a tomar como tópico, ¿viste? Él dice, mi bondad, mi alma está ahí en esos candelabros que me salvaron la vida, dice él, ¿no? Empieza su vida, se termina siendo como una especie de hombre de una fábrica, ¿no? Empieza a contratar gente, se cambia de nombre, cambia de identidad. Sí, en otro pueblo, ¿no? Se va. En otro lugar, claro, se va, ¿viste? Empieza a cambiar su vida y termina teniendo una fábrica de telas, no me acuerdo bien de qué, que al caso no importa mucho, y contrataba gente, ¿no? Y tenía re bien a los empleados, les pagaba bien, ¿viste? Había sido un hombre justísimo y tratando todo el tiempo de enmendar lo que le habían dicho que había hecho mal, ¿no? Sabiendo que era injusto, sabiendo él que era injusto. Entonces él tenía una empatía diferente con la gente. Bueno, a partir de ahí empieza su cambio de vida, hasta que alguien aparece, su némesis, John Favreau, ¿cómo es? No es John Favreau, Javert, que es el policía, que lo reconoce, que sospecha reconocerlo, porque lo ve levantar un carruaje con cosas y todo para que alguien no muera bajo las ruedas del carruaje que había quedado apretado. Lo ve y dice, yo conozco a alguien que podía hacer eso, que podía ser tan fuerte levantar un carro entero. Y empieza a sospechar de este Monsieur Marlene, se hacía llamar. Dice, este no es quien dice ser, este no es quien dice ser, y lo entra a acorralar, y lo entra a perseguir. No lo deja en paz, es insufrible, boludo. Es imposible. No importa todo lo bien que haya hecho, Fabré estaba ahí para decirle, vos fuiste ladrón, serás siempre ladrón. Esa es la condena. Sí. Y es tremendo. ¿Viste? Porque es, y en ese sentido de exageración de bondad y exageración de rigidez, son una metáfora ellos, ¿no? Ahí van haciendo, ¿no? Sí, esa parte de la condena de que el pasado es irremediable. Claro, y aparte no hay posibilidad de cambio, no hay posibilidad de mejora, vos no tenés, o sea, sos lo que sos y no sos otra cosa. Esa forma tremenda de tomar que pensala como quieras, hoy sigue. Hoy sigue. La idea de la ley como venganza, la ley no la ley como justicia, sino la ley como venganza. El sistema judicial como algo que condena todo el tiempo a la condición de ser pobre. Digamos, a ver, todos sabemos que las cárceles no está llenas justamente de empresarios que han lavado guita. ¿Estamos todos de acuerdo de eso? Digamos, las cárceles no están abarrotadas de eso. Y tal vez sea de los que más haya. Personas que más haya, ¿no? Siempre es algún pobre, siempre es algún tipo que robó, alguno que en una quilombo. Y algún que otro que cae, porque alguno cada tanto tiene que caer, ¿no? Como dicen, algún boludo siempre tiene que caer. Algún chorrito, sí. No, te digo justamente por los que lavan y demás, cada tanto uno. Claro, sí. Representación de miles. Sí, pero que no están en las cárceles comunes, eso está claro. ¿Viste? Cuando empezás a ver ese tipo de lo que es la bondad, el ser, el tener misericordia por la gente, misericordia por la humanidad, confianza en los demás, dar amor, dar cosas,
y parece que estoy hablando como si fuera un cristiano, y yo soy todo lo contrario, bueno, no todo lo contrario, sino no. No. Y sin embargo, esta obra te cambia, loco, te cambia. ¿Viste? Cuando llegas a ese momento, decís, pero esto es mucho. Como que el tipo, con esto compro tu alma, te dice, con esto va a ser lo que a vos te va a salvar. Sí. Este gesto de perdón sobre el perdón sobre el perdón. Y hay otro personaje ¿Eh? hay otro personaje del que merece también un tratamiento y una mención, que es Cosette. Ah, bueno, porque ahí vienen después. Porque todo lo que le sucede empieza Fantine, que es, ya porque no solamente está el lugar de Jean Valjean, sino que está Fantine, que Fantine es la mujer desclasada y pobre que tiene una hija y termina siendo prostituta, la termina maltratando, el lugar que tiene la mujer, el hombre y la mujer, ¿no? Y como Los miserables. Los miserables, exactamente, los abandonados. Qué título, además, digámoslo. Qué título, sí, Los Miserables. Claro. Ni Roberto Ar llegó a tanto. ¿En serio? En realidad Roberto Ar quiso ponerle de título. ¿Cómo se va a llamar esta novela? Los Miserables. No, ya se usó ese título. Bueno, Los Siete Locos. Ya Los Siete Locos, entonces. Claro. Pero sí, Fantine. Bueno, cuando aparece Fantine, lo que le sucede a Jean Valjean es que él empieza a tener también otro objetivo de vida. Ya deja de ser un empresario próspero, no deja de serlo, sino que no importa solamente eso, sino que ve en ella alguien a quien poder ayudar, que estuvo en su misma situación de injusticia. Ve en ella, no solamente se enamora de ella, por supuesto, y hay algo en una relación ahí medio que no se termina de concretar. Fantine tiene un lugar en su fábrica, ella empieza a trabajar ahí también como empleada, y tiene una vida también tragiquísima, boludo. Es muy trágico lo que les pasa, boludo, te querés morir. Y tiene una hija llamada Ni en Saint Seiya la pasaban tan mal los personajes. Claro, boludo. Y Cosette termina siendo una nena que ella la pierde, se la roban, se la tiene que dar, no me acuerdo bien ahora, pero queda en una familia que la cuida. Sí. Ay, qué hijos de mil putas. Pero en realidad la terminan esclavizando. Es una novela, ¿viste esa cosa de telenovela? La familia mala que la esclaviza. Por algo este texto, no sé cuántas páginas tiene. No sé, son un montón, ya te digo. 1000 y pico, ¿no? No, que 1000 y pico más, porque son 2 tomos. Por eso, sí, 2 tomos gordos. 2 tomos grandes, sí. Mirá, la primera tiene 900 páginas. Wow, el primer tomo que tengo acá. Ya tienes 900. Terminaste de leer las 900 páginas y viene otro tomo más. Y viene otro tomo, también un poquito más corto, que tiene 700 páginas. 1500 páginas, ok. 1500 páginas, así. Toma, como para pasar el verano. No, pero aparte todo es emocionante, porque se va metiendo en cada uno de los personajes, los va desarrollando, vas viendo la caída. La literatura decimonónica es que se toma su tiempo para... Exacto. Y sin embargo, no es tan difícil como otras, ¿eh? A mí me parece que es mucho más llevadera. No, difícil no por la lectura, ¿viste? Pero sí por la paciencia a veces. Difícil por lento, no es lenta. Porque hay que tener en cuenta que son muchas etapas las que pasan en Los Miserables. Está la primera etapa de Jean Valjean, con Fabre y Fabert, y toda esa persecución. Aparece Fantine, toda la historia de ella. Después la historia de Cosette cuando es nena, cuando es bebé, que como él tiene que ir a rescatarla porque sabe que esa hija estaba por ahí perdida. Bueno, perdón, muere Fantine, pero ¿tengo que decirlo? No, bien. Pero la puta madre. Igual llegó hecha mierda. 300 recién. Cuando llegó a Jean Valjean, ya estaba hecha mierda, te digo la verdad. Sí, no. Las 900 páginas que están por delante era mucho pedirle. Claro, era como, estaba más para el arpa que para la guitarra cuando llegó, pobrecita. Y tener que... entonces también ahí empieza, ¿no? Cómo Jean Valjean va a buscar a esta hija perdida de Fantine. Después la historia de ella con un amor que es uno de los revolucionarios de este levantamiento del 32,
¿no? Y ahí empieza todo a cerrar, todo empieza a cerrar. Y Favert, que todo el tiempo está persiguiéndolo, se va cambiando de nombre, se va cambiando de ciudad, y Favert lo va a buscar. Todo el tiempo lo persigue, es insoportable. Ese duelo de ir dando vueltas. Y esto, acá sí, bueno, acá tengo que poner un alto, porque viene un spoiler fuerte, Mati, tengo que decirlo. Viene un spoiler fuerte, donde tenemos que... ¿Spoiler alert? Sí, hay que poner un spoiler alert ya. Creo que el punto más importante en el momento final, bueno, hay un momento donde Favert se explica su filosofía que tiene que ver con ¿no te acordás? Con lo lombrosiano, con que los delincuentes ya tenían una forma en el cráneo, que vos medías la forma del cráneo y la forma de las facciones y decías, este es delincuente. Bueno. Y no había manera de que no sea... Bueno, hoy sería, para que lo entiendan, hoy sería usar gorrita. Claro, sí. Si usa boina, si usa una visera. Visera, adentro. Listo, adentro, señor, sí. Visera, guachiturro. Visera, llanta, tatuaje, adentro. Sí, adentro. Es exactamente eso. Es la idea lombrosiana de que los delincuentes tienen el cerebro de otra manera, el cráneo de otra manera, fisiológicamente son diferentes. Chorro se nace, te diría. Claro, exactamente. Y esa cosa brutal es la que lleva a Favert a entender cómo son las cosas para él, cómo es su forma de ser, su filosofía. Que eso es lo interesante, porque no es un personaje puramente malo, ¿viste? Porque eso es lo que tiene. No son personajes chatos, caricaturescos, que vos decís, bueno, es totalmente bueno, es totalmente malo. No. De hecho, Jean Valjean no es precisamente tampoco el perfecto, el bueno perfecto, digo, Jean Valjean. Tampoco, ninguno cumple el rol estereotipado del bueno y del malo. Porque él hace lo que puede, y sin embargo, lo que le pasa a Jean Valjean es que él podría ser peor. Y él sabe que en cualquier momento podés levantarte del cogote y con una sola mano te quiebra el cogote, porque es un tipo de mucha fuerza. Sí. Un tipo, viste, que él en cualquier momento te mato. Pero no lo voy a hacer. Hay una decisión para saltar eso, para ser, una decisión de ser, en cambio de Favert, que él no cree que haya una decisión de ser, sino que hay un soy completo. Hay un soy, un ser, digamos, esencial, y que no puede ser otra cosa. Un destino, una cosa irrefutable, ¿no? Inamovible, muy compleja, y que al explicarte un poco esto de lo que digo de la filosofía lombrosiana, da un contexto de dónde sale él, qué es, se cuenta la historia de él también. O sea, se toma el tiempo para contar todo y cada uno de los personajes termina siendo tremendamente complejo, ¿no? Lo mismo que los Thénardier, que decís, porque ellos también son el fruto de los explotadores, de los que crecen, los parásitos que crecen en las grietas de una sociedad rota, ¿no? Los que ven la oportunidad, bueno, yo acá... Que inventa, de hecho, también los que asumen con una mentira, ¿no? Que es un héroe de Waterloo, se presentaba. Un héroe de Waterloo, es buenísimo, claro. Pero Waterloo la perdieron, ¿eh? Les cuento, ¿eh? Por la duda, por si le pasó a alguien. Claro, sí, son... Pero acá es donde creo que sobre el final hay algo que está buenísimo. Me parece que a mí el final también me impactó muchísimo. Que es cuando tienen después de todas las barricadas, después de todo el lío, tienen el último encuentro, Jean Valjean con Favert. Tiene su último encuentro. Y en ese encuentro se reconocen. Y ahí definitivamente ya se sacan todos los velos, todos los engaños y se reconocen. Y pelean cuerpo a cuerpo. Ya viejos. Ya viejos, grandes, claro. Y Jean Valjean está a punto de matarlo. Y lo ve que se está por morir, y lo levanta y le dice, no te voy a matar. Y Favert no lo puede entender. Él se dice, no, viste, no, decide no matarlo, se pega la vuelta y se va. Y el otro dice, no, me tenés que matar. Pidiéndole, me tenés que matar. Porque esto no puede terminar de otra manera. Yo no soporto que me perdones la vida, no me podés perdonar.
Es una humillación. Es una humillación y él se siente como que yo no merezco el perdón, yo estuve mal, ¿viste? Porque en un momento es como que reconoce, dice, y yo he sido delincuente, y porque el tipo había incluso sobornaba, hecho un montón de cosas para tratar de agarrarlo, y dice, yo hice muchas cosas mal, me tenés que castigar. Dice, me tenés que castigar. Y no lo castiga, se decide que no lo hace, y fue a ver, se mata. Se tira al río. Se pega un tiro y se tira al río. Es genial, boludo. Es como, ¡fa! Todo concluyó. Es lo mínimo que podía hacer Víctor Hugo después de tenerte 1500 páginas. Claro, sí, tal cual. Terminar, ahora sí pueden volver. En un final, ¿no? Maravilloso, apoteósico. Sí, ¿no? sí. Donde los personajes llegan a la conclusión total de lo que son, ¿no? Encuentran realmente lo que son y cierra la historia, ¿no? Por eso te digo, creo que es una obra que me ha costado mucho encontrar con quienes hablar, bueno, y acá en el podcast, pero encontrar gente con quien hablarla. Sí, claro, sí. Estás pidiendo mucho. No, es que son 1500 páginas. A mí me pareció que es como fundamental, fundante, ¿viste? Bueno, sí. Entender también un poco, hay un poco de Batman y el Joker, ¿no? En eso, en esa persecución y convivencia constante, ¿no? Que se necesitan uno al otro, ¿no? Y que uno que decide no matar y el otro que decide que no puede entender la piedad, ¿no? También hay una imagen crística en esto, por supuesto, ¿no? Obvio, sí. El pecador, ¿no? Que se redime, esta idea, ¿no? De pecador que se redime, y de la injusticia constante de la sociedad, ¿no? De la justicia, de lo que sufre las clases pobres. Bueno, ahora entrando un poquito, mira, estoy pensando en la supervivencia de los Thénardier, sí, también, ¿no? Es tremendo porque son unos estafadores, ladrones, extorsionadores, todo. Ellos tienen todo, ¿no? Ellos tienen toda la otra parte, ¿no? ¿No? No tienen ideología, no tienen. Son lo contrario de Javert, ¿no? De Javert. Sí, También, porque Javert hace las cosas porque él está convencido de algo, ¿no? Él tiene una moralidad, una idea que lo lleva. Ahora, los Thénardier que esclavizan a Cosette, no. ¿No? Parece más el típico malo de, por ejemplo, de Matilda, claro, ¿no? Que va por ese lado, ¿cómo se llama este otro? De Oliver Twist, ¿no? Bueno, todos esos personajes que se quedaban con niños y los explotaban, ¿no? El personaje del niño esclavizado, explotado, es... ¿Qué decías? Sí. No, se me fue, también tenía otro en mente, pero se me fue. Sí, hay muchísimos, ¿no? Bueno, de estos han hablado también, bueno, muchos, como Vargas Llosa también ha hablado de Los Miserables, hay muchísimos autores, es una obra que ha tenido críticas muy grandes, y dice que en su tiempo, esto fue interesante, porque en su tiempo Los Miserables fueron tomados, las críticas que le hicieron, porque hizo mucho quilombo, te imaginás, una obra de semejante calibre, con semejante crítica social, ¿no? En ese momento fue muy devastadora, y le llegaron a decir que fomentaba la delincuencia, ¿no? No me sorprende, la verdad que no me sorprende que alguien haya dicho eso. Bueno, que está esforzándose todo el tiempo por decir perdones. Si lees las primeras 100 páginas y te dan una gana de salir a zarpar panadería que no das más. Qué gana de ir a llorar unas medialunas, dijo. Claro, y sí, una cremona abajo del sobaco y me voy corriendo. Qué gente. Bueno, gente pelotuda hubo siempre, ¿no? No, eso sí. Eso es algo que está claramente comprobado. Tal cual, boludo. Va subiendo, hay más o menos, pero sí, siempre hay una constante, hay un flujo ahí. Sí, no, tremendo. Claro, fue como escandalizadora, ¿no? En ese momento. Además, porque tiene esto también, ¿no? De poner en la voz o en el foco
la vida de los desclasados, de los miserables, justamente, ¿no? De los desclasados, de los olvidados de toda esta justicia, de toda esta injusticia, quiero decir, los olvidados de todo este sistema, de todo ese sistema que había en ese momento, ¿no? Y llegar después a esto, de la caída de la monarquía, ¿no? De llegar a todo eso. Y pensá que lo loco es que él hace todo eso llegando a partir de un obispo. Eso es interesante. Y bueno, también era de la época. No, claro, pero digo, vos fíjate cómo el tipo, en vez de ir por el racionalismo, ¿no? Porque este es romántico, digamos, Víctor Hugo es romántico, entonces todo lo que es espiritual, todo lo que tiene que ver con los sentimientos, ¿no? Con las personas en conjunto, con la exaltación de los sentimientos, tiene más que ver, pero pone a un sacerdote, y también eso es una tocada de oreja, ¿no? Eso es una mojada de oreja también, ¿no? Porque está poniendo en manos de un obispo la transformación de su personaje, ¿no? En algo bueno. Y ahí te complica todo, porque vos no podés, porque ahí ya los personajes, vuelvo con esto, no son chatos, no son de cartón, son complejos. Te está mostrando, mira, hasta este tipo de gente también lo puede hacer, porque él es así, no porque todos los obispos sean así, sino porque este obispo era así. Y saca lo mejor de lo que él creía, ni siquiera lo induce al cristianismo. No, sí. Entonces, tiene una potencia esta novela. Ahora que la estuve mirando, estoy más loco todavía, te imaginarás, ¿no? Y además que en el prefacio, ¿no? Víctor Hugo dice, mientras exista por causa de las leyes y de las costumbres una ordenación social que cree artificialmente en plena civilización, cree infiernos, este libro será útil. Toma, bueno, baja un poco. Tranquilo, Tranquilo, tampoco. Igual, ¿tuvo con qué? Es un poco fuerte. Pero ya después de mucho quilombo, ¿no? Digamos, había una búsqueda, eso es lo que pasa. También, como decíamos al comienzo, había una búsqueda de ser grandes, ¿no? De ir más allá, de escribir algo que revolucione, que cambie, ¿no? ¿Qué te voy a decir? Mira, no sé si tenías algo más vos, yo quería... No, simplemente vos si ya viste tema de películas y eso, ¿cuál recomiendas? La del 98, que yo no la conozco. Claro, a eso iba, sí. Hay una versión francesa del 58 de cine, que a ver, dice Jean-Paul Deschanois, dice, y protagonizada por el legendario Jean Gabin. Bueno, nada, ahí va, del 58. Y la película del 98 es obviamente Los Miserables, de Bill August, con un elenco estelar, incluye Liam Neeson como Jean Valjean y a Jeffrey Rush. Jeffrey Rush es uno de los mejores actores desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Creo yo. Jeffrey Rush, estamos, ¿no? También hay que tener en cuenta a Jeffrey Rush, que también hizo del Marqués de Sade, por otro lado. ¿Te acordás de la película del Marqués de Sade? La hace él. No. Ah, uff. La letra pasión de letras. Ay, ¿cómo era las letras de? Ay, ¿cómo se llamaba la de? Espera, te lo tenés que googlear. Película de Sade Márquez. A ver. Se llama. No, aquí está. Jeffrey Rush, voy a ponerle. Rush. A ver. No, acá está. Letras Prohibidas se llama, La leyenda del Marqués de Sade, del 2000. Se mataron con el nombre. No se mataron por el nombre, la verdad que no. Letras Prohibidas, pero es muy buena película esa también. Jeffrey Rush hace de Javert, ¿no? Y después está obviamente la película que está basada en el musical, porque es una película musical. Claro, bueno, sí. La del 2012, ¿no? Esa es la que más habrán visto, con Wolverine y con Gatúbela. Lo ves, no. Y Gatúbela, porque claro, Hathaway, claro, la Gatúbela de la 3. Sí. De la 3 de Nolan, sí. Que cantan y todo, sí. Sí. A mí mucho el musical, a mí ¿qué me pasó? Esto me parecía interesante contar. A mí me pasa que a mí me pareció tan potente Los Miserables. Cómo fue de un paso al otro y cómo van evolucionando estos personajes, que resolver un conflicto en
en 3 minutos de canción me parece demasiado rápido. Empieza pero- cantando, no sé qué hacer, empieza cantando, no sé qué hacer y termina cantando, ya sé qué hacer. Sí, Bueno. pero eso sucedió con película musical, no hubo ópera de Los Miserables, nada, ¿no? Sí, está el musical, teatro, claro, musical. Pero hecho ópera no. Sí, es musical. Habría que Sí. preguntarle a Milei, si no el que sabe tanto de Sí, a él le ópera. gusta la ópera. No, ópera decís como obra, no. Claro, sí, sí. Está la obra musical de teatro, ¿no? Claro, Es no, sí, cantada, con- musical, obra musical. al estilo Broadway o Calle Corriente. Exacto. Sí, sí. Eso. No, Y bueno. después se hizo la película. Esa Porque fue por la. ahí con un formato de ópera, si le busca la vuelta, puede funcionar, pero. Claro, por ahí sí. A mí me pasa, pero bueno, por esto que te digo. Porque resuelve un conflicto Sí, interno, un personaje. 700 páginas en una canción. Claro, entonces por ahí es un poco apresurado. Pero bueno, no podías hacerlo de otra manera. Sí, tampoco puede durar una obra de teatro 15 horas. Claro. Bueno, pero bueno, vista desde otra manera, la película obviamente es buena. Anne Hathaway la rompe, la verdad que creo que se ha llevado la cara de Fantine, ya la tiene con ella, porque es muy buena. Ella es de Fantine, sí. Sí, es muy buena, realmente es muy Pensé que buena. era Cosette. ¿Quién hace de Cosette entonces? Cosette la hace porque es más chiquita Cosette. Lo hace una nena, sí, va nena, ya ahora tiene 30 años. Sí. Bueno, fue el 2012 la película, tengan en cuenta. Claro, sí. ¿No? Amanda Seyfried, claro. Ahí va. Sí, que es la que después apareció en TED. Nada. Bueno, ok. Tengo ese dato simplemente. ¿Cómo llaman a la mina que estaba buena en TED? Era la de Los Miserables. Claro, ahí va. Sí. Bueno, así que la verdad que estaba muy bien eso, ¿no? Uh-huh. Es cierto que Hugh Jackman, ella era del teatro musical, él era de mucho teatro musical. No, claro, sí. Él era de mucho teatro musical, entonces canta muy bien, se sabe mover, hace lo que tiene que hacer. Lo que pasa es que es muy lindo el chabón. Claro, es muy no tiene pinta de un tipo que estuvo 20 años en Cana. Se hace difícil imaginarlo así, ¿viste? Liam Neeson tiene cara, ya está bien, ¿viste? Liam Neeson sí, bueno, Sí, ok. sí. Y Jean Reno no la vieron, pero bueno. No la vieron, la verdad que no la vieron, sí. Uh-huh. Hubiera estado muy bien, sí. Sí, acá en Argentina obviamente era mote. No sé cómo cantará, pero eso se arregla. Te pones un autotune y se soluciona. Bien la mote. Tiene que hacer un poquito más de cuerpo, me parece igual, pero le falta un poquito de guiso a ese hombre. ¿No? Pero. Y no Luciano Castro también. Sí, podría haber sido. Pero sí, una versión de Los Miserables argentina, seguramente hubo, y no tenemos ni idea nosotros, que somos unos ignorantes. No, sí, a ver, me suena que ha estado en teatro acá. Hables Argentina, a ver, vamos a buscar así. Ya estamos perdiendo el tiempo, Mati, te das cuenta, ¿no? Estamos haciendo. Sí, no, estuvo, mira, año 2000 estuvo, sí. Mirá, bueno. A nivel Latinoamérica, bueno, habrá que ver, pero sí, obvio, son clásicos, sí. Sí, por supuesto. Ya los guiones están. Sí, ya están hechos, hay que acomodarla. Sí, claro que sí, mirá, ahí está, sí, ahí lo veo. En Los Miserables, 24 años hace que estuvo, claro. Sí, del 2000 se hizo, está muy bien. Sí. Bueno, Mata, creo que con esto, decirles que les recomiendo Los Miserables es como una boludez, parece, ¿no? Te recomiendo leer Shakespeare, ¿viste? Como medio va por ahí. Pero de verdad, creo que hacía falta un. Es hora de recomendar. Sí, era una conversación acerca de por qué un texto es clásico. Claro, algo que tiene el nombre de clásico y que realmente tiene ese título con de todos clásico, los requisitos de un clásico. Exactamente. Y que de verdad es conmovedora, de verdad no es difícil de leer. Si quieren animarse a leerlo, yo les invito a que lo hagan, busquen cualquier edición, no importa, ya de última. Pero sí, obviamente que la de Alianza es la mejor. Por supuesto. Pero, está a la vista. Sí. Pero de verdad es interesantísimo largarse sobre un clásico así, también para entender de qué va, ¿no? Descubrir una historia que uno cree que sabe, o cree que conoce, o que cree que ha escuchado sobre, y cuando te pones a leer, decís, bueno, no, esto es... Sí, a ver, este tipo de textos, digo, como Guerra y Paz, como Rojo y Negro, o sea, a personas jóvenes que estén hoy estudiando historia, por ejemplo, querés entender el siglo XIX en Francia,
Y son textos que lo tenés ahí. Como querés, Claro. como de la misma manera que querés entender, conocer la década infame argentina, y bueno, leer Roberto Arlt, enterate cómo se vivía en esas épocas, cómo eran esas calles, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que va un poco por ahí también, ¿no? Ujú. Es un poco para entrar y para saber por qué una obra es clásica y qué es lo que se escribía en otra época y cómo, y a la vez cómo eso hoy te impacta. Sí. Porque pensar en una literatura tan que explica y que reflexiona sobre la injusticia, sobre la moralidad, sobre el otro, Ujú, sobre la caridad, sobre la misericordia, sobre el perdón, ¿no? ujú. Con el otro, pensar en uno con el otro, en una sociedad, en un momento, buscando libertad, donde en una crítica social potente, donde la justicia, donde te muestra de manera narrativa cómo la justicia siempre fue igual, la justicia en ese sentido, o siempre tuvo esa misma falencia de no ser justamente justa. ¿No? ¿A quiénes desfavorece? Mirar al otro, los mundos que hay en el otro. Y vale la pena ponerse con eso. Es un buen momento para eso. Para mí es un buen momento para leer Los Miserables, totalmente a contrapelo de lo que se viene hablando hoy. Totalmente a contrapelo de lo que se viene hablando hoy. Sí. Así, bien en contra de lo que se habla hoy. El precio de los libros no me preocupa. Porque soy suscriptor de la biblioteca El Sonido y la Furia. Por una suscripción mínima te regalan un libro todos los meses. Sumate vos también. Momentos finales aquí en El Sonido y la Furia. Muchas gracias a todos los que hacen esto posible, a los suscriptores que están ahí, que bancan, que piden sus libros, que pueden elegir el libro todos los meses, y ahí estamos detrás de eso, ahí a veces a contratiempo, pero juntándolos y entregándolos. Así que bueno, gracias a los que hacen posible este podcast. Y no sé, la verdad que viene por delante, eso es algo bueno que tenemos, no tenemos la menor idea de qué será el próximo capítulo. Creo, Mati, que tenemos que volver en algún momento a hacer. ¿Te acuerdas cuando grabábamos de frente y estábamos los dos uno al lado de otro? Y video, la gente ya no se reúne, ya no existe más. Sí. Evita juntarse. Tenemos que juntar de vuelta, Mati. Basta de hacer esta cosa. Sí. Bueno, vamos a ir a ver a Bunbury. Ahí está. ¿Cuándo era? Que ahí lo vamos a ver. ¿27? El 27, sí. Ahí está. Bueno, el Ferrocarril Oeste. Vamos, el Verdolaga, vamos el Verdolaga. Momentos difíciles del Verdolaga, pero bueno. Pero lo traen a Bunbury, ¿qué hace? Sí, bueno, sí, con algo hay que compensar. Tal cual. Bueno, Matata, eso, agradecemos a la gente que se ha suscrito a la Biblioteca del Sonido y la Furia. Presten atención porque en el mes de septiembre estamos haciendo entrega de libros especiales para los nuevos suscriptores, así que los que no se han suscrito todavía, es un buen momento para hacerlo. No hemos aumentado el precio de la suscripción. Les va a llegar igualmente con la suscripción. Sí. Esto no depende de nosotros, pero cuando les llegue el recibo del pago de la suscripción van a ver que dice 3%. Hubo un incremento, pero no es que viene para acá, o sea, es algo que viene desde arriba, ya a Flip te lo liquida así, 3%. Sí, Galperín directamente lo manejó así ya. Dice 3% Karina, como un nuevo impuesto que está en la suscripción, y por lo visto en un montón de lugares más, pero esa plata ni la vemos nosotros. Nosotros no sabemos qué es eso siquiera. ¿Sí? Claro, sí. Ni para quién va, no entendí bien para quién va. Nunca se sabe para quién va. Tal cual. Bueno, Matata, ¿con qué nos iremos hoy? Puedo ser obvio, y nos iríamos con Anne Hathaway cantando. ¿Me lo estás preguntando si podés ser obvio o estás diciendo que podría ser? Eso sería ser obvio y nosotros no somos obvios. Ahí va. Así que vamos a ir escuchando justamente una canción que identificaría a Jean Valjean, que es La Renga con Hablando de la Libertad. Hasta el episodio que viene, gente, lea mucho, escuche mucha música, aguante ese tema. Y si se animan, escriban. Así me gusta, chicos. Aguante la literatura. Te mando un abrazo muy grande. Esto fue todo por hoy. En la conducción, Matías Pertini y Luis Alexis Leiva. Producción general, El Sonido y la Furia. Voz artística, Cecilia Bona. Gracias por habernos escuchado. Hasta el próximo episodio.